Hola gente, buenas, ¿cómo va? Este es el sexto video de esta serie sobre síndrome de piel roja o adicción al corticoide y sobre, obviamente, la cura, que es la retirada de corticoides, ¿sí? En este video voy a estar hablando de mi proceso personal, de mi experiencia, eh, principalmente porque creo que es una experiencia bastante promedio, bastante típica. No, como he dicho muchas veces antes, no todos los casos son iguales, entonces hay veces que hay algunas diferencias y creo que lo que fue mi experiencia es como un caso bastante promedio, bastante típico. Por ahí creo que sí me sané un poco antes de lo habitual, me llevó un tiempo quizás un poquitín más corto que el promedio, pero fuera de eso, en el resto de las cosas, en los síntomas, en cómo se fue dando todo, creo que es un caso bastante promedio, bastante típico. Como siempre digo, si este es el primer video con el que te estás encontrando, te recomiendo muchísimo que vayas directamente a ver el primero y lo sigas en orden, que sigas la serie en orden, porque me parece que es la mejor forma de entender respecto de todo esto, ¿sí? De manera que siempre en todos los videos pongo un link al primer video en la parte de la descripción. Así que ahí puedes buscar el link si estás necesitando ir al primer video de la serie. Y como siempre me gusta aclarar, pese a la insistencia, no soy médico y estos videos no debieras tomarlo como tratamiento médico, ni como consejo médico, ni como diagnóstico. Simplemente me limito a contar mi experiencia, que es idéntica a la de otras miles de personas que nos sanamos del problema que traíamos de la piel, que nos habían diagnosticado 1000 veces y 1000 médicos distintos como una dermatitis extrema o severa o un eczema severo, y que en realidad no era eso, sino que los medicamentos que nos estaban dando, los corticoides, estaban generando una adicción y eso estaba causando los síntomas, de manera que el medicamento que nos estaban dando era ni más ni menos que lo que estaba provocando la enfermedad en lugar de sanarla. Ahora sí, con respecto a mi proceso, voy a dividirlo en tres partes. La parte principal va a ser de el eczema real, ¿sí? La enfermedad, yo le digo eczema real, no es que la otra no sea real, pero digamos la condición primaria que yo tuve, la razón por la que fui a consultar con un dermatólogo en primer lugar. Después la segunda parte de mi proceso va a ser cómo fui desarrollando la adicción durante todo el tiempo que me fueron recetando los corticoides. Y la tercera y última parte va a ser el proceso de retirada de corticoides, que fue lo que me llevó a sanarme de esa condición. Bien, me gustaría empezar contando que cuando era chico, de adolescente y también hasta mis primeros años de la adultez, hasta que tuve 22 o 23 años, tuve muchos problemas en la piel, me picaba muchísimo, me rascaba, a veces más, a veces menos, a veces muchísimo, me lastimaba bastante. Obviamente que fui a consultar con muchos médicos dermatólogos y siempre me diagnosticaron eczema o dermatitis y naturalmente que siempre me recetaron corticoides para tratar esta condición de la piel. Lo que pasa es que yo era joven y era bastante inconstante, como todo adolescente, por ahí con esto de los medicamentos y eso, y la verdad que los corticoides no los usé mucho, los usaba a veces, después los dejaba, era muy inconstante con ese medicamento, eh, de manera que no diría que los usé mucho. Hasta que creo que cuando tenía alrededor de 20 años, bueno, me convencieron de que tenía que consultar con una psicóloga porque probablemente esas cosas, eso que me pasaba tenía mucho que ver con cuestiones de estrés o cosas por el estilo, como que era algo psicológico.
porque nos dábamos cuenta de que cada vez que yo pasaba por alguna situación media difícil, estresante o triste, había brotes de estos síntomas. Empecé un tratamiento psicológico y funcionó muy bien. No fue de inmediato, pero mis problemas de la piel se fueron pasando y pasando. Pude resolver muchas cosas a nivel psicológico y se notaba que en la medida que esas cosas las iba solucionando, mis problemas de la piel iban cada vez desapareciendo más y más. A los 2 o 3 años de haber iniciado este tratamiento psicológico, de hecho mis problemas de la piel desaparecieron por completo, absolutamente por completo. Y ahí le siguió un periodo de mi vida donde todo estuvo muy bien, la verdad, y no solo a nivel, digamos, psicológico, sino también a nivel físico. Mi piel estuvo perfecta, absolutamente perfecta, no tenía nada, y ese periodo duró aproximadamente unos 10 años. Y después de 10 años yo, nada, volví a pasar por una situación por ahí un tanto difícil desde lo psicológico, y, oh casualidad, volvieron a aparecer esos síntomas de la adolescencia. Volví a rascarme bastante, volví a lastimarme un poco, y en ese momento yo estaba viviendo en China y me costaba mucho encontrar naturalmente un psicólogo o una psicóloga en donde yo vivía en un lugar muy pequeño, y en China esto de la psicología no es muy común. Yo tampoco hablaba chino. Por lo tanto, en lugar de encarar mi situación por ese lado, por lo psicológico, consulté con un dermatólogo ahí en la ciudad donde vivía, y obviamente volvieron a recetarme corticoides, ¿sí? Cremas con corticoides, y así fue que volví a usar ese medicamento que ya me habían recetado muchísimos años atrás, pero que en esa época yo, como dije, no había sido muy constante con su uso. Pero, a diferencia de la época anterior, yo ahora ya era un adulto y era mucho más constante con cualquier indicación que me pudiera dar un médico, de manera que ahora empecé a usar los corticoides de la forma tal y como me la suministraba el médico que me estaba tratando en China. La segunda etapa de mi proceso es justamente el periodo en el cual yo empiezo a hacerme adicto a este medicamento, obviamente sin saberlo, y bueno, tiene que ver con la descripción del proceso de adicción que yo hice, creo que en el segundo video, sí, en el segundo video de esta serie. Mi caso fue exactamente igual a como se describe ahí. Empecé a usar estas cremas que me daba el médico, y cuando las usaba el problema mío desaparecía. El problema es que el médico me decía, bueno, esto lo tenés que usar 2 semanas y después dejarlo. Y cuando dejaba el medicamento, obviamente mi problema volvía, y me volvía a picar todo y me volvía a rascar, y entonces el médico, sin saber muy bien qué hacer, me decía que las siguiera usando, que las usara un poquito más, a ver si después las podía dejar bien. Obviamente que el problema volvía cada vez que yo dejaba de usarlas, porque no se estaba haciendo absolutamente nada respecto de la causa del síntoma. Solamente el corticoide esconde tu síntoma, pero no hace nada para solucionarlo, para solucionar la causa. Esto se fueron pasando los meses, y cada vez que probábamos de dejar este medicamento, el problema volvía. Además, cada vez el médico me fue dando un corticoide distinto, más potente, porque él siempre decía, bueno, vamos a tener que usar algo un poco más fuerte y después ir bajando desde ahí. Pero cada vez que lo dejaba, los síntomas volvían a aparecer, y además cada vez que volvían primero con mayor intensidad, ¿sí? La picazón era más fuerte, la sequedad de la piel se me empezó a poner muy seca por todos lados. Y otro tema es que cada vez que recrudecían los síntomas, también se me extendían, y en lugar de estar ahora en algunas partecitas específicas de mi cuerpo, ya empezaban a hacerse cada vez más extensos, y cada vez un mayor porcentaje de mi cuerpo
estaba afectado por esto y cada vez me rascaba más y más y más y en más lugares y cada vez más fuerte. Pasaron muchos meses, creo que seguramente más de 6, 7, no lo recuerdo, y el médico me decía, bueno, tenés un caso muy severo de eczema, lo que vamos a tener que hacer es usar un corticoide oral, que es muy fuerte, que es la prednisona, para apagar el incendio, ¿sí? Con esto vamos a apagar el incendio, vamos a controlar tu situación y de ahí vamos a empezar a bajar para que puedas dejarlo, porque este medicamento no se puede usar durante mucho tiempo. Esto después yo me fui enterando que es cuando descubrí toda esta información y me uní a los grupos de Facebook, a infinidad de personas alrededor del mundo le han dicho lo mismo y sencillamente no ha funcionado, ¿sí? ¿Por qué es que no funciona? Porque lo que el médico no sabe en ese momento es que él no está tratando con un problema de eczema severo como él cree. Él, a partir de darme esos corticoides durante tanto tiempo, me fue haciendo adicto sin saberlo, y como yo soy adicto, o yo era adicto a esa medicación, efectivamente cada vez que él subía la dosis lograba bajar los síntomas, pero cada vez que intentaba bajarla de a poquito, como él creía, o como dicen los libros y los protocolos que se debe hacer, mis síntomas estallaban, ¿sí? Cuando probamos la prednisona, que es el corticoide oral, volvió a pasar lo mismo. Mis síntomas desaparecieron como por arte de magia, otra vez yo volví a sentirme súper bien, pero cuando el médico intentó bajar de a poquito la dosis, otra vez mis síntomas recrudecieron, con muchísima violencia en prácticamente todo el cuerpo. Entonces volvió a subirme la dosis de prednisona y después de nuevo intentó bajarlas y no funcionaba. Y ya la situación se hizo incontrolable, mi vida era un infierno, me rascaba todo el día, mis sábanas a la mañana estaban llenas de sangre, lo que me picaba era una cosa impresionante, no podía dejar de rascarme, no había forma de controlarlo. En este punto apareció un síntoma nuevo que fue la quemazón, ¿sí? Se me empezó a poner la cara muy muy roja, especialmente era como una rojedad que iba siempre acá como en la parte de los cachetes. Esto quedaba un poco del color original, pero esto estaba muy rojo, mi cuello también muy rojo, y quemaba muchísimo. Yo tenía que ponerme frente a un aparato de aire acondicionado para sentir que me calmaba un poco la quemazón. O en el escritorio de mi trabajo recuerdo que tenía un pequeño ventilador que lo tenía que tener acá pegadito a mi cara todo el tiempo, a pesar de que a veces no hacía nada de calor, pero yo sentía que me quemaba muchísimo la piel. Y además de esto, una sequedad de la piel tremenda, que yo tenía que echarme cremas humectantes cada una hora y media, y me echaba y quedaba la piel bien, como la tengo ahora, y a la hora u hora y media ya estaba completamente seca de nuevo, pero seca de una sequedad que estaba prácticamente resquebrajada, parecía esas típicas imágenes del suelo de un desierto. Así estaba mi piel, especialmente en la cara, pero no solamente en la cara, ¿sí? Pero especialmente acá en la frente, tenía muy muy seca esa parte. No había cómo controlar esa sequedad por más crema humectante que me echara. Cuando apareció este síntoma de la quemazón, le pregunté a mi dermatólogo si esto me lo podía estar causando el corticoide. Me dijo que no. Dejé pasar unas semanas más. Fuimos bajando, me acuerdo, la prednisona. A pesar de que mis síntomas estallaban, él me decía que no podíamos seguir con ese medicamento, de manera que había que bajarlo sí o sí. Por lo tanto, lo fuimos dejando de a poco hasta que realmente ya no lo tomé más, pero bueno, ya a ese punto mi piel estaba completamente destruida y me puse a investigar un poquitito por mi cuenta y encontré que esos síntomas, especialmente de la cara roja y de la piel roja y de la quemazón, eran síntomas del uso prolongado de corticoides, de manera que perdí mucho la confianza en ese dermatólogo y consulté con otro dermatólogo, empecé a consultar con otro dermatólogo más. Curiosamente, el segundo con el que consulté era el director del Hospital de la Piel de la ciudad donde yo vivía. Suponía que iba a saber mucho,
y intentó lo mismo que intentó el anterior, darme una dosis muy fuerte de corticoides, del más fuerte que había, que era el clobetasol, para después bajarlo, ¿sí? Eso fue lo que me dijo. Tenemos que apagar el incendio y de ahí empezar a bajar. Cada vez que intentábamos apagar el incendio con un corticoide muy fuerte, funcionaba y yo me sentía muy aliviado y los síntomas se calmaban, pero obviamente cada vez que intentábamos sacarlos o bajarlos de a poco, mis síntomas volvían a estallar y volvían a recrudecer. Después de intentar unos meses con él, volví a consultar con un tercero, volvió a dar, a ese punto yo ya sabía, estaba casi seguro que el corticoide era el problema, todavía no había encontrado información respecto de la adicción al corticoide y de la retirada del corticoide, pero ya estaba bastante convencido de que los corticoides estaban causando toda esa situación. Cuando el tercer médico que vi me dio corticoides de nuevo, ya no los tomé o creo que empecé a tomarlos, pero inmediatamente ese día me puse a investigar de nuevo por mi cuenta y ahí fue que finalmente di con la página de ITSAN, que es una organización no gubernamental de los Estados Unidos que se dedica a difundir y educar respecto de este tema que no está ni difundido ni reconocido en realidad todavía por la medicina en general. De manera que así fue como encontré información sobre esto, leí muchísimo, me acuerdo que no paré de leer y de ver videos en YouTube como este, pero de otra gente. Toda esa información está en inglés, por eso yo me puse a hacer estos videos, porque hay mucha información al respecto, pero está toda en inglés lamentablemente. Yo tuve la suerte de ponerme a googlear la información en inglés en lugar de googlearla en español. Si lo hubiera hecho en español probablemente no hubiera encontrado nada respecto de esto y todavía seguiría probando con corticoides y con dermatólogo tras dermatólogo tras dermatólogo. Tuve suerte y descubrí lo que me estaba pasando después de leer un día entero sin parar toda la página de ITSAN y todos los videos que la gente subía a YouTube y comparar mi caso con el de otras cientos de personas. Me convencí de que eso era lo que me estaba pasando y tomé la decisión de que tenía que dejar los corticoides. Como sabía que el proceso era muy duro, tuve que renunciar a mi trabajo en China, me volví a mi país, Argentina, para que mi familia cuidara de mí, porque sabía que durante un tiempo uno prácticamente no puede seguir con su vida habitual, casi no puede seguir trabajando, o no casi. Es muy difícil, o casi imposible a veces, seguir trabajando y seguir haciendo las cosas mínimas y habituales que uno hace, de manera que me regresé a mi país. Y así fue como empecé mi proceso de retirada de corticoides, que finalmente me llevó a sanarme de la enfermedad. Al momento que tomé la decisión de dejar los corticoides y regresar a Argentina, llevaba 18 meses ininterrumpidos de uso de corticoides. Es muchísimo, pero después, ahora que llevo mucho tiempo en este tema, veo que hay muchísima gente que los usa por muchísimo más tiempo, muchos años, 5 años, 10 años, 15, 20, 25, 30 o a veces incluso más. En mi caso fueron 18 meses de uso ininterrumpido de corticoides de máxima potencia, ¿sí? Clobetasol, betametasona. De manera que, bueno, esas fueron las condiciones en las que yo comencé este proceso. Hice un intento por empezar a dejarlos de a poquito, porque supuse que eso podía llegar a ser mejor, pero la verdad que, como dije antes, cada vez que intentaba bajar un poco, los síntomas recrudecían muchísimo. Y bueno, ya cuando llegué a Argentina seguí leyendo cada vez más y me convencí de que, como dice el doctor Rapaport, los corticoides hay que dejarlos de de un día para el otro, así bruscamente, porque lo demás es perder tiempo. Salvo que uno esté tomando corticoides orales, ¿sí? de la prednisona que antes me estaban dando. En ese caso, dejar los corticoides orales de forma brusca puede causar una falla suprarrenal y eso
es muy delicado, puede causar la muerte, pero yo ya había dejado los corticoides orales en forma paulatina varios meses atrás, cuando todavía me estaba atendiendo el primer médico, de manera que lo que hice fue dejar los corticoides tópicos que se usan en forma de crema de un día para el otro, y así fue que inicié mi proceso de retirada de corticoides. Si bien yo había leído para ese entonces muchísimo al respecto y había visto infinidad de videos y de testimonios y de fotos y leído infinidad de material al respecto, bueno, me sentía preparado, pero creo que nada, absolutamente nada te puede preparar para lo que viene después de que dejas estos medicamentos, estos corticoides. Es absolutamente indescriptible el nivel de sufrimiento que uno experimenta durante los meses siguientes. Generalmente los primeros meses suelen ser los más duros. No funciona así para todo el mundo, pero es lo más común, y para mí fue así. Y creo que bastará con decir que no tengo ni una sola foto. Yo había resuelto documentar y fotografiar mi proceso como lo habían hecho mucha gente que yo había visto, para después poder hacer mi testimonio también, como estoy haciendo ahora. Pero de los primeros 90 días o incluso un poco más, no tengo ni una sola foto, no porque no haya querido, no porque me diera vergüenza, ni se me pasó por la cabeza. O sea, creo que uno no está pendiente de esas cosas. El día a día es un sufrimiento total, es una supervivencia, y lo que menos vas a pensar es en andar sacando fotos a tu cuerpo. Bueno, por lo menos eso es lo que me pasó a mí. Por suerte hay mucha gente que sí lo ha hecho y sabemos lo duro que es, pero en mi caso, de los primeros 90 días no tengo ni una sola imagen. Recién cuando empecé a salir del pozo de lo más duro, que fue como más o menos a los 100 días, ahí recién yo empecé a documentar mi viaje, de manera que eso es importante para mí decirlo, para que sepas que las fotos que vas a ver de mi proceso no es, a pesar de que se ven muy mal ya, he estado incluso mucho peor que eso. Otra cosa que lamento, además de no haber tomado fotos durante los primeros 100 días, es cuando empecé a tomar fotos finalmente me concentré mucho en la cara, en el rostro, y cuando uno ve mis fotografías pareciera que solamente mi problema se centró en la cara. La verdad que no fue así, todo mi cuerpo estaba afectado. Yo tenía que vendarme el cuerpo completo, de pies a cabeza, cada vez que salía de la bañera o de la bañadera o de la tina, no sé cómo le van a decir en el país de donde me estás viendo. Yo pasaba 6, 7, 8, 9, 10 horas diarias adentro del agua, porque era lo único que me calmaba un poquito, no mucho, pero un poquito, la picazón. Y cada vez que salía tenía que vendarme el cuerpo completo, porque todo mi cuerpo estaba destruido de lo mucho que me rascaba y me lastimaba. Lamentablemente no sé por qué, pero tomé muchas fotos de mi rostro, y pareciera que el resto del cuerpo no me pasó nada o casi nada, y la verdad que no fue así. Estuvo todo mi cuerpo afectado durante casi todo el proceso. Yo creo que no tengo mucho para agregar o para decir a lo que ya he dicho, especialmente en los videos 4 y 5. El 4 es lo que pasa cuando uno deja los corticoides, y el quinto es la descripción de los síntomas que uno experimenta uno por uno. De manera que es muy poco lo que yo tengo para agregar y para decir que no se haya dicho ahí. Creo que las imágenes era lo que estaba faltando, y creo que hablan por sí solas de cómo fue el proceso. También se puede observar que el proceso mío, como sucede en la gran mayoría de los casos, no fue lineal. No me fui mejorando paulatinamente y constantemente, sino que a veces tenía momentos mejores, a veces tenía momentos peores, me sentía bien por ahí por unos días y después volvía otra vez el infierno. Eso es muy común. Creo que también en mi proceso se observa que no es un proceso corto, nunca es un proceso corto sanarse de esto, de manera que eso es muy
importante saberlo de antemano para no perder la cabeza y para que no te mueras de la ansiedad y de la locura que esto te puede llegar a generar, que la verdad es mucha. Y bien, esas son las imágenes de lo que fue mi proceso de retirada de corticoides, que, como ocurre con creo que todas las personas que pasan por esto, fue sin duda y por lejos la experiencia más difícil y traumática de mi vida, y a la vez la mejor decisión que tomé en mi vida, porque me permitió sanarme de eso que yo tenía y que me estaba causando una vida de sufrimiento, y que parecía, y me habían dicho tantas veces, que tenía una enfermedad incurable y que lo único que podía hacer era seguir aplicándome corticoides y tratar de manejar la situación con eso, y en realidad no era así. No era un eczema severo ni una dermatitis severa, era una adicción a esos corticoides que me estaban dando, y dejarlos y atravesar el infierno fue la respuesta para mí y para otras miles de personas que ya atravesaron el proceso y ya se mejoraron. Voy a aprovechar para compartir también algunas imágenes de algunas otras personas que pasaron por este proceso, y que se puede ver también las fotos de durante el proceso y cómo se mejoraron, y después su piel se sanó de la adicción y se mejoró. Todas estas personas me han autorizado a compartir estas imágenes, obviamente, pertenecen a esos grupos de Facebook que siempre menciono. Y bueno, es solamente un puñado de casos de los miles y miles que ya eh, han tenido lugar. Y quiero resaltar que hace 2 años y medio que vengo viendo el mismo proceso. Es como si yo tuviera una línea imaginaria aquí, y al mismo tiempo veo como algunas personas entran al grupo, apenas se enteran de esto, como yo me enteré en su momento, y escriben y siempre dicen que están súper impactadas porque acaban de descubrir esto, y todo lo que están leyendo cuadra perfectamente con su situación, y que creen que por fin encontraron la respuesta a su problema, que es algo que probablemente te esté pasando a vos en este minuto. Al mismo tiempo veo como hay otras personas que ya están 2 o 3 meses dentro del proceso y están pasando por la peor parte, y se quieren morir y no pueden más y tienen ganas de tirar la toalla, o se sienten tentadas a abandonar el proceso porque es muy difícil continuarlo. Y al mismo tiempo veo otras personas que ya están más o menos un año dentro de ese proceso, y veo cómo esas personas empiezan a compartir fotos de cómo su piel se empieza a mejorar, o de cómo ya se está mejorando. Y también al mismo tiempo veo las personas como yo que ya hacen muchos años que están dentro de esto y que ya han recuperado la salud de su piel y que llevan una vida perfectamente normal como la mía. Y veo cómo todos esos casos se van moviendo, y en la medida que pasan los meses, esos que estaban recién al comienzo, bueno, están ahora en el pozo, en la parte más difícil, y veo cómo esos que antes estaban en la parte más difícil ahora empiezan a mejorar un poco. Y es casi como ver no sé, una especie de línea de producción, y todo veo cómo se va repitiendo una y otra vez el mismo proceso con todas estas personas, lo cual me ha convencido absolutamente de que eso es lo que está pasando. Y esto lo digo porque sé que a veces al principio es muy difícil convencerse, pero realmente después de ver esto durante tanto tiempo y en tantos casos exactamente iguales o prácticamente iguales, realmente es creer o reventar. O sea, es claramente lo que está sucediendo en todas partes y a muchísima gente.
Ya que en este video es donde mejor se aprecia un poco la naturaleza del proceso, quiero aprovechar para compartir un gráfico que hizo una persona ya recuperada, que se llama David, y que para mí es excelente. Es el gráfico que representa perfectamente muchos aspectos del proceso de retirada de corticoides. Quiero agradecer a Dave por dejarme usar este gráfico en mis videos. Creo que es excelente y podemos ver, por ejemplo, en la parte izquierda del gráfico cómo Dave usó corticoides durante 59 años, un periodo larguísimo, y finalmente lo que vemos en la parte izquierda es que cada vez que él usaba los corticoides los síntomas bajaban, pero cada vez que los dejaba los síntomas recrudecían. Claro, lo que uno se pregunta es, bueno, ¿para qué dejó los corticoides si el medicamento estaba funcionando? Bueno, una de las cosas que podemos ver en este gráfico que está tan bien hecho es cómo los síntomas, cada vez que él vuelve a usar los corticoides, que es donde se ve la luz verde, cómo los síntomas bajan, pero cada vez que vuelve, o sea, cada vez bajan menos, ¿sí? Al principio quizás funcionaban y lograban de alguna manera controlar los síntomas del todo, ¿sí? En una totalidad, pero en la medida que él trataba de dejarlos, los síntomas volvían, y cuando él volvía a usarlos, los síntomas volvían a bajar, pero cada vez menos, ya no desaparecían. Esto es muy, muy típico. Llega a un punto que cada vez el medicamento ayuda menos, a pesar de que cada vez te colocas más medicamento y cada vez usas una potencia mayor, parece que cada vez ayudara menos, hasta que llega un punto que ya no ayudan más, y ese es el punto en que generalmente la gente se pone a investigar por su cuenta, llega a esta información, si tiene suerte de encontrarla, y deja el medicamento y inicia su proceso de retirada. Llegado a este punto en que el paciente se convence de que esto es lo que le está pasando, porque investigó por su cuenta generalmente, muy pocos tienen la suerte de encontrar un médico que les diagnostique esto, porque los médicos no están al tanto de lo que está pasando, viene la parte en la que se interrumpen los corticoides y los síntomas estallan y recrudecen y se multiplican por 10, por 15, por 20, por 50, y esa es la parte media del gráfico, que es naturalmente el infierno al que ya me he referido muchas veces. Se puede ver en el gráfico cómo el paciente pasa por periodos donde los síntomas son más severos, después se calman un poco, después vuelven a recrudecer, después se vuelven a calmar, y así durante muchísimo tiempo. Pero hay que ver acá ciertos detalles que están perfectamente retratados en el gráfico. Uno es que cada vez que los síntomas vuelven a recrudecer, no recrudecen tanto como la vez anterior, ¿sí? Esto es muy típico del proceso. En la medida que pasa el tiempo, los periodos buenos se van haciendo más largos y mejores, y los periodos malos se van haciendo más cortos, pero aparte menos intensos. O sea, uno cuando vuelve la picazón a atacar la segunda vez, quizás es un poco menos que la primera. Cuando vuelve la tercera vez es un poco menos que la segunda, y así se va uno mejorando. También es bueno ver que no todos los síntomas se van comportando de la misma manera, ¿sí? Acá solamente se están mostrando 3 o 4 o 5 síntomas, pero ya vimos que hay muchísimos síntomas, y algunos desaparecen antes que otros, algunos recrudecen en algunos momentos, mientras que a lo mejor en el mismo momento otro síntoma, en lugar de recrudecer, se calma, se comportan un poco de forma independiente. Otra cosa que muestra este gráfico tan bueno es que algunos síntomas pueden llegar a desaparecer del todo, como ocurre con la línea amarilla, y después de estar ausentes durante cierto tiempo pueden volver a aparecer, ¿sí? Eso es muy común que suceda. Por último, hacia la parte derecha del gráfico vemos que hay un círculo que hace un zoom sobre una parte del proceso de la línea roja, y ese zoom lo que está mostrando, lo que está queriendo retratar, es que incluso dentro de un periodo el
el día a día es muy cambiante. Dentro de un periodo bueno podemos llegar a tener un día malo y después al día siguiente estar un poco mejor y después a la semana siguiente estar muy mal. Eh, por eso es que Dave acá hace un zoom, porque quiere retratar que incluso los periodos buenos no son siempre buenos, no todos los días son buenos, e incluso durante los periodos malos no todos los días son tan malos y uno se puede sentir a veces un poquito mejor un día y después empeorar al siguiente y así. Eso es muy, muy, muy común, esa naturaleza cambiante del proceso. Y finalmente en la parte derecha vemos como todos los síntomas desaparecen por completo y Dave hoy dice estar absolutamente recuperado de esto con una piel fantástica y es absolutamente feliz. Esta es una gran pregunta. Una vez que el paciente se sana de su adicción al corticoide, ¿qué pasa con el eczema inicial? ¿Sí? Todos tuvimos un problema de la piel, un eczema, una dermatitis, una psoriasis o algo así, por la cual consultamos al dermatólogo al principio, antes de ser adictos. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Bueno, alguna gente tiene la suerte de que después de pasar por este proceso ya se mejora del todo y casi ni siquiera queda esa condición inicial de eczema o dermatitis que llevó a consultar al médico por primera vez. Otra gente experimenta algo un poco diferente, que es que al sanarse del proceso de adicción, regresa un poco a su condición inicial. Esto es, su piel no está perfecta, sino que tiene algunos problemas, porque tiene efectivamente una condición de eczema o de dermatitis real. Ahora, hay varias cosas para decir con respecto a esto. Primero, que esa eczema o esa dermatitis inicial es mucho, mucho más manejable y tolerable que la adicción al corticoide. Y siempre vas a preferir tener un eczema o una dermatitis que una adicción al corticoide. De manera que aunque quedes con algún problema de la piel, a mí, por ejemplo, todavía algo me queda, un poquito por aquí, un poquito por allá, y soy absolutamente feliz y no es un problema para mí tener eso, porque ya sé lo que es lo otro. ¿Sí? No me siento tentado hoy en día a usar un corticoide y tratar de esconder el síntoma, porque sé que eso me va a llevar a la larga a una condición muchísimo más difícil. Yo hoy convivo con esos pequeños detalles o problemitas de la piel perfectamente bien, hago una vida absolutamente normal, no dejo de hacer absolutamente nada por esa condición de la piel. Algunas personas ni siquiera lo notan y las que lo notan no les importa, casi no se ve en mi caso y nada, pues vivo con eso súper feliz porque ya sé lo que es lo otro y la verdad que un eczema o una dermatitis comparado con una adicción al corticoide es nada, realmente es nada. Eso por un lado. Por otro lado, hay gente que regresa a esa condición inicial de eczema, dermatitis y por ahí considera que no es tan manejable, que es un poco fuerte. Eh, antes de ir a eso quisiera aclarar que a veces es difícil, llega un punto del proceso en que es difícil saber si uno ya terminó del todo con su proceso de mejoría de la adicción y volvió a su eczema, o si eso que todavía tiene en la piel es todavía un poco de adicción y hay que esperar un poco más para terminar de sanarse. Llega un punto que es muy difuso y es muy difícil saber si uno ya se mejoró del todo de la adicción y quedó con un eczema o una dermatitis, o si todavía falta un poquito por mejorar de la adicción. ¿Sí? Pero suponiendo que tu adicción está ya resuelta y volviste a tu condición inicial y todavía tenés unos problemitas en la piel y te pica y te rascas un poco, la gran pregunta es, bueno, ahora que sé que los corticoides no son la opción, ¿qué debo hacer? Es una buena pregunta y es muy difícil de responderla. Este tipo de condiciones de la piel son muy difíciles de resolver, no imposibles, pero son difíciles porque las causas pueden ser muchas. Pueden ser algo que estás comiendo, puede ser algo en tu ropa, una mascota nueva en tu casa, puede ser una mutación genética, puede ser un alergeno en algún ambiente, puede ser el estrés o la depresión, como a veces fue en mi caso, puede ser algo psicosomático de origen psicológico.
Es difícil encontrar la causa y manejarlo, pero buscándolo y teniendo constancia en esa búsqueda, es normal que la gente finalmente termine encontrando qué es lo que estaba causando el problema. Por lo tanto, ante la pregunta de qué hacer ahora con respecto a mi problema original de la piel, bueno, definitivamente evitar los corticoides y tratar de buscar ayuda profesional, médica, pero que no busquen la salida sencilla que sea el corticoide, sino que busquen la causa real del inconveniente, ¿sí? Otra pregunta muy común es ¿qué pasa si vuelvo a usar corticoides después de este proceso? Yo lo que he visto es que mucha gente, después de mucho tiempo de estar en la retirada de corticoides y de mejorarse, si se sienten tentadas a usar un poco o a volver a usar en una dosis menor, vuelven a generar una adicción y al final terminan, la verdad, viendo que fue una muy mala idea, de manera que mi consejo es evitarlos a toda costa. Hasta acá llega el presente video, como siempre espero que te haya servido y espero que sigas viendo los demás si te está ayudando. En el siguiente voy a hablar de qué se puede hacer con respecto a cada uno de los muchos síntomas que se presentan durante el proceso. Ya dije que no se puede hacer nada para acelerar el proceso o para sanarse, no hay ninguna pastillita o crema mágica que puedas usar para sanarte de esto. Aparentemente no hay forma de ahorrarse ese sufrimiento, pero tal vez con cada una de las cosas que se van presentando se puede hacer algo para que no sea tan severo eh, como sería si no hiciéramos nada, ¿sí? De manera que de eso se va a tratar la próxima entrega. Espero que te haya servido. Por cualquier consulta no dudes en hacerla en los comentarios y nos vemos en el próximo. Saludos.